Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver dos aspectos importantes, pero que son de trascendencia nacional y seguramente de trascendencia internacional, como lo es el tema de los hechos suscitados en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, relacionado con grupos del narcotráfico, que fue un tema que recientemente pues pone en duda la seguridad fronteriza, o al menos la vulneración a todo este tema de la seguridad en estos dos departamentos. Y el otro es un tema que me preocupa, que es el tema de la inseguridad en el departamento de Escuintla. O sea, esto ya ha escalado a niveles donde yo entiendo que hay diferentes actividades ilícitas que seguramente generan una situación bastante complicada. El problema es que la población trabajadora se está quedando en medio de todo este tema. Ayer circulaba un video, por ejemplo, donde dos personas en una moto van y le dan un teléfono a trabajadores de una empresa de gas para pedirle la extorsión, entre otros hechos que han estado afectando directamente al departamento. Nosotros esperaríamos que, si no es un estado de sitio, al menos sea un estado de prevención, el que el presidente de la República pudiera hoy por hoy solicitar, o mejor dicho, emitir, porque creo que es importante que a la gente del departamento se le dé esto. Imagínense, yo he estado monitoreando todo el tema de gobernación departamental, por ejemplo. La gobernadora está más preocupada en el tema del vientre, pues, porque ayer, a pesar del asesinato del alcalde de Mazagua, a pesar de una serie de hechos ilícitos que han estado sucediendo en ese departamento, ella en una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo, viendo los proyectos 2025 y 2026, pero el tema de seguridad solo se fue a poner la gorra de la PNC y un chaleco hace como 2 meses y hasta ahí se quedó. La gobernadora departamental es quien debería estar todos los días llamando al presidente, tocándole la puerta y diciéndole: mire, necesitamos esto en el departamento, pero no hay nada de eso. Y es parte de lo que quisiéramos abordar el día de hoy. Para hoy había sido citado el señor ministro de Gobernación, quien se hace representar por el viceministro Estuardo Roberto Solórzano Elías, el primer viceministro de Gobernación, y el señor ministro general de división Henry David Sáenz Ramos, ministro de la Defensa, se hace representar por el general de brigada Germán Molina, viceministro de la Defensa Nacional, y del coronel de infantería Gerardo Eli Orozco, director de inteligencia, y el coronel de infantería Luis Lorenzo Aceituno Barrientos, director de operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Bienvenidos todos. Bueno, viceministro, este tema de la inseguridad en las fronteras no es nada nuevo. En junio de este año estuvo el enfrentamiento entre los Pacal y este grupo de alias Valde, que pues, bueno, hizo que esta persona falleciera. Uno menos, eso está bien, pero ustedes sabían desde ese momento en que ese vacío de poder iba a generar una disputa de poder. Lo mismo que hace meses cuando extraditaron a alias Chicharra, también se sabía que iba a haber un vacío de poder y una disputa de la plaza en estos territorios. ¿Qué acciones tomó el Ministerio de Defensa para evitar o mitigar al menos los efectos de esa disputa de plaza a partir de esos dos hechos que al final del día iban a marcar esa disputa territorial? Viceministro. Señor diputado, las acciones que llevó a cabo el Ministerio de la Defensa Nacional fue incrementar el estado de fuerza en la frontera. De hecho, hay fuerzas de tarea que están establecidas desde el mes de marzo. Está el Cinturón de Fuego 1, Cinturón de Fuego 2 de Occidente. Las acciones militares se han incrementado en el sentido de los patrullajes. Se han efectuado patrullajes en todo el área fronteriza. De hecho, el área fronteriza tiene mucha porosidad.
hay demasiados puntos ciegos en donde hay pasos de ilegales y los pasos en donde obviamente las actividades del narcotráfico se incrementaron. De esa cuenta, los patrullajes que se efectúan en esas áreas van enfocadas en esos puntos ciegos y en esas áreas, en los puntos fronterizos que son los puntos ciegos, en donde sí se tiene conocimiento que pasan las fuerzas estas del narcotráfico. Ya. Pero ¿qué resultados hay de esta presencia de las fuerzas de tarea en el lugar? Los resultados es que no ha habido hasta este enfrentamiento que hubo ahorita el 8 de diciembre. Obviamente las fuerzas estas del narcotráfico buscan los momentos en donde las fuerzas militares, por la porosidad, por lo extenso de toda la frontera, que son alrededor de 962 kilómetros, en toda lo que es la línea divisoria desde la parte norte del departamento de Petén hasta el área sur, al occidente, en el área de San Marcos. Toda esa área es la que está cubriendo el ejército de Guatemala con sus fuerzas de tarea. Pero mire, viceministro, yo estaba revisando aquí un informe. Los puntos donde hubieron estos enfrentamientos no todos son de porosidad. El de Tacaná no es un punto poroso, eso es un punto donde incluso tienen ustedes algún nivel de presencia desde hace varios tiempo. En el caso de la Mesía, otra vez la Mesía, porque es por el lado de Gualtamina. Y ahí ese punto ustedes lo tienen cubierto, incluso en algunos momentos lo tienen hasta PNC, porque ahí es un paso directo de migrantes. Y ese está identificado. El de Gualtamina está más que identificado. Aguasarca, usted me corrige, viceministro, no sé si todavía esté, ahí incluso había un destacamento militar. Ahí destacamento. En Aguasarca hay un destacamento militar, está cabal en la entrada de Aguasarca por el lado de Cuatro Caminos. Cuatro Caminos hay una distancia de 8 a 10 kilómetros para... Pero eso lo que le debería decir al de inteligencia es, mire, aquí está cubierto. Y el tema de la aldea Aguadulce Cuilco, ese todavía medio se lo creo, pues, porque ese sí está a una distancia todavía como de 3 horas del municipio, porque hay que entrar por el lado de la Mesía. O sea, para que vea que sí conocemos un cachito el territorio, pero el tema es, entonces, ¿cómo cubrieron todo esto? ¿Cómo estaban cubriendo estos puntos? Porque no todos son ciegos. O sea, son puntos conocidos y con presencia militar, y como le digo, en algunos momentos con presencia de agentes de Policía Nacional Civil, porque incluso en estos puntos han habido operativos de quema de amapola o quema de marihuana en algunos otros momentos. O sea, entonces, ¿cómo es que se les meten 5 puntos en este sentido? Obviamente, señor diputado, la presencia militar no está condicionada a los horarios de patrullaje, a los horarios que están establecidos en el plan de operaciones que se efectuó en ese momento. La delincuencia obviamente busca los momentos en donde la presencia militar se va trasladando de un punto a otro. Eso es lo que obviamente quiere decir que no tiene presencia permanente en los puntos fronterizos. La presencia está permanente, pero es móvil, no está fija. O sea, hoy están cubriendo parte de Aguasarca y se movilizan en toda la ruta. En ese movimiento, si vean las noticias, obviamente fue a las 0500 horas de la mañana, en donde se infiltraron estos grupos del narcotráfico en el área de Aguasarca. Pero usted tiene un destacamento ahí, en Aguasarca. Ahí hay destacamentos que están cubriendo, pero no solamente es Aguasarca y no están móviles, ellos están moviéndose en toda la línea, en todo el límite fronterizo. ¿Qué es lo que pasó realmente ahí en estos 5 puntos, viceministro? Porque, a ver, en México es común que casi todos los días aparecen narcomantas con mensajes de un montón de cosas y dependiendo del cartel son más sanguinarios que otros, pero siempre es esa práctica, digamos. Ahora se está trasladando esa misma práctica al país. ¿Qué información tienen ustedes de lo que está sucediendo? ¿Es una disputa de territorio? ¿Es una disputa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estos grupos de narcotráfico finalmente han incursionado de esa forma al país.
como usted lo dijo, señor diputado, las recientes capturas y la muerte del narcotraficante en la Mesía de San Marcos en el mes de mayo, obviamente ya generó cierto control, cierto descontento entre los cabecillas del lado mexicano. Ellos son los que han tratado de meterse a la frontera con Guatemala. En algunos momentos lo han logrado y esos son los, como lo dijo el señor presidente en la conferencia de prensa el día martes, son los grupos que estamos nosotros también evitando, procurando por todos los medios que ingresen a la frontera, y son los que están siendo buscados por las fuerzas de Guatemala. En este caso, viceministro Elías, vimos que colocaron varias mantas ya identificando personas. ¿Ustedes tienen operativos en función de buscar a estas personas que están siendo básicamente colocadas en mantas, dado que incluso le hacen un llamado al gobierno? Imagínense, es que eso es grave, viceministros, y el presidente como comandante general de ejército y como jefe inmediato del ministro de Gobernación debería estar no preocupado, ocupado en este tipo de situaciones, porque lo están señalando a su gobierno directamente de estar protegiendo narcos. Porque ahí básicamente si el gobierno deja proteger a no sé quiénes, ahorita estoy buscando los nombres, pero ustedes ya tienen operativos de búsqueda e identificación en este sentido para estos criminales. Sí, buenos días, señor diputado. Sí, efectivamente, desde el incidente, el quinto viceministerio de narcoactividad, como la Policía Nacional y sus unidades especializadas en el tema del narcotráfico, actuaron de forma inmediata, también en apoyo al ejército, que también tuvieron ellos, inclusive tuvieron un enfrentamiento en ese lugar. Se ha estado ubicando a las personas que señalan en las mantas. Sabemos de que son personas que también tienen solicitud de extradición. Definitivamente de parte del gobierno no se les está protegiendo, no se les está avalando en ningún momento. Y sí estamos como también se está trabajando en el área también para su ubicación. Aquí lo que básicamente hablan de un tal Walfred Donaldo Calderón. Por los apellidos son de ese área de Huevo. Sí. Pero ya tienen ustedes identificados los puntos donde pudiera estar estas personas. ¿Puedo cederle la palabra al señor director? Sí, claro. Sí, muy buenos días a todos. Pues, como bien lo decía el viceministro, pues este gobierno no ha sido tolerante con este tipo de situaciones. Hasta la presente fecha llevamos 18 personas que han sido extraditadas a Estados Unidos. El tema de ese día fue un tema atípico en el cual se podría decir que no se tenía previsto que atacaran con drones, y es un tema que a la larga pues ya se daba recurrentemente en el país mexicano, pero nosotros a partir de esa alerta que se tuvo pues por parte de Policía Nacional Civil ya vamos a enviar 10 drones también a la frontera. Tenemos 150 elementos de fuerzas especiales de policía con SGAI trabajando en conjunto con el ejército. Como decía el señor viceministro de la Defensa, lamentablemente tenemos más de 100 puntos ciegos, no solo en Huehuetenango, sino en Petén y San Marcos, y consideramos nosotros importante que el tema de la tecnología va a ser determinante para poder trabajar de ahora en adelante. Y en el caso de los dos objetivos, como bien decía el señor viceministro de Gobernación, pues ya se están identificados, ya se está la búsqueda tras ellos, pues, porque también se han sido solicitados para extraditarlos a Estados Unidos. Entonces considero que esa va a ser la prioridad, la captura, y que sean extraditados a Estados Unidos. Esta gente tiene órdenes de extradición. Así es. A los que dejaron mencionados en las narcomantas. Así es, ya están identificados y ya hay equipos de búsqueda de parte del Ministerio de Gobernación y Ejército, porque en esas áreas se está trabajando en conjunto. Yo quiero preguntarle en este caso, ¿cuántos drones tiene la Policía Nacional Civil a disposición? En este momento se hizo una compra de 36 drones, los cuales fueron distribuidos en las diferentes comisarías, y ahorita se van a nombrar 10 precisamente para tener 10 equipos de dronistas en esa área y poder realizar la búsqueda y también patrullaje con drones, porque ese es el objetivo principal. Y en el caso del Ministerio de Defensa, ¿cuántos drones tiene?
Como parte de la organización hay datos que son puramente de ¿Pero carácter tiene o no nacional. tiene? Sí, tenemos. ¿Y por qué no los llevaron entonces a los territorios? Están trabajando en Es que, mire, yo siento que estos grupos tienen mayores capacidades o han superado en capacidad a las instituciones de seguridad pública del país. O sea, lo digo con todo el respeto del mundo, pero creo que no se puede venir un grupo de narcos a hacer atentados, a balear en una frontera y que tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de Defensa no haya previsto que iban a haber muchos más ataques en ese sentido. No creo que después de haber sucedido este tipo de situaciones no se haya tomado medidas en función de evitar este tipo de situaciones. Y miren, a mí me causa, y que es parte de lo que habrá que ir discutiendo en este sentido, pero entiendo que a uno de esta gente lo agarraron con armas, drones y una serie de equipo militar. Pero lo que estoy viendo es que lo van a ligar a proceso o su audiencia va a ser por portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público del Estado. Este va a tener su audiencia mañana y va a salir, va a aceptar cargos y va para afuera. O sea, este tipo de situaciones son las que preocupan realmente de cómo es que se está manejando esta situación. O sea, ustedes agarran a un narco, porque al final está ligado al narco, con 40, 50 armas de fuego que ni siquiera tiene el ejército y menos los tiene la Policía Nacional Civil. Lo agarran con drones que no tiene ninguna fuerza de seguridad del Estado. Y al final se va a ir por portación ilegal de armas de fuego bélicas o uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las Fuerzas de Seguridad y Orden Público del Estado. Así están saliendo un montón de extorsionistas, de mareros, de lo que sea. Aceptan cargos y van para afuera. Y lo único que les van a dar son los tristes recuerdos de lo que hicieron y que fue una burla a las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este sentido. Ahora bien, viceministro, habían varios datos, viceministro de la Defensa, habían varios datos en función de los heridos y de los muertos. ¿Cuántos muertos hubieron realmente y aquí son civiles o son miembros de alguna estructura de estas criminales de narcotráfico? Según las noticias, pues no, sí, dígame su informe. No me diga las noticias. Las noticias se generaron que hay un muerto, obviamente cayó el muerto o fue abatido por las fuerzas de seguridad en ese momento. No fue una persona civil que haya estado o se haya cruzado. Todo lo que el equipo incautado salió también ahí, fue publicado. Fueron 4 drones, municiones de distintos calibres y hay una persona capturada. ¿Muertos solo uno hubo? Solo tenemos información de uno. Y en el caso del Ministerio de Gobernación, ¿cuántos tienen reportados? Perdón, exacto. Señor diputado, muy buenos días. El Ministerio de Gobernación tiene reportados 5 fallecidos, incluyendo el que tuvo el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en Huehuetenango, más 1 en San Marcos, señor diputado. En total son 6 fallecidos. Así es. ¿Y los 6 fallecidos todos están ligados al narco? La investigación va sobre esta línea, señor diputado, porque definitivamente fue casi en búsqueda de ellos que entraron los grupos mexicanos. Por ejemplo, el de San Marcos no ha sido identificado, se presume que posiblemente sea una persona mexicana, porque hasta el momento no ha sido identificado. ¿Por qué no se ve identificado? Nadie lo conoce en el lugar, entonces pero- posiblemente sea del lado mexicano, o sea... Pero ¿y dónde están los informes de INACIF, el tema de RENAP y todo eso? ¿Dónde están? Y Nasif llega, levanta al fallecido y con base a si le encuentra documentos, de esa manera lo identifica, si no por medio de huellas, hasta el momento indican que no lo han logrado identificar. Va, pero mire, pero aquí el reporte de INACIF son que hay 8 muertos. Nosotros tenemos solamente los 6. Pero INACIF tiene 8. Aquí está, mire, una persona de Luis Amel Guillén Albores,
de 46 años, laceración cerebral, fractura de cráneo, herida de proyectil de arma de fuego. Es el que ustedes tienen identificado. Es el del mentón. Luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin identificar, que no han sido identificados. Depresión sanguínea masiva, laceración de órganos vitales, herida por proyectil de arma de fuego, derrame sanguíneo masivo, la laceración cerebral, herida producida por arma de fuego, y así están los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el octavo es Ramiro Méndez Ambrosio, 53 años, heridas producidas por armas de fuego. Entonces, ¿quién tiene el reporte real de lo que está pasando ahí, viceministros? Nosotros, señor diputado, disculpen, tenemos los 3 que fueron fallecidos en el municipio de Cuilco. Son 3 personas que tenemos. 3 en Cuilco. 3 en Cuilco, son las 3 personas en Cuilco. Tenemos a la persona en Mentón, que es Luis Amén Guillén Albores. Y tenemos a esta otra persona en el aro de donde fue también la prisión de Santa Ana Huista y un fallecido. En Aguasarca tienen 1. En el municipio de La Mesía tenemos, ahí no tenemos, en La Mesía no tenemos, en Mentón tenemos a Guillén Albores, en Huehuetenango tenemos en Cuilco tenemos a 3, y en Ana Huista y en Santa Ana Huista tenemos también a una persona fallecida. Pero mire, su director, qué bueno, ustedes tienen más información que el ejército, y el ejército es el que está responsable del tema de las fronteras, es el que tiene todo el tema de inteligencia. Pero miren, aquí, ¿de dónde están apareciendo más muertos y no los tiene reportados ni Defensa y no los tiene reportados Ministerio de Gobernación? ¿Qué pasó entonces en ese lugar? Porque el INASEP tiene reportados 8, 6 XX y 2 identificados. Ustedes tienen 1 como PNC, pero ellos tienen 2. Ramiro Méndez Ambrosio, 53 años. Vamos a verificar estos otros. Pero mire, viceministros, con todo respeto, 72 horas después de un hecho de esto, ustedes no pueden seguir con este tema de desinformación. Yo vi los reportes de ayer del lado mexicano. En México ya tienen incluso fuerzas de tarea resguardando fronteras desde ayer, desde antier. Ya la PGR ya salió con informes. Incluso ya había empezado a dar datos de qué estructura del cartel podía haber estado vinculados a eso, o sea, el cartel de Sinaloa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente, viceministros? Aquí el tema es para los 2 viceministros. ¿Por qué no tienen los datos entonces hasta en este momento, 72 horas, después de un hecho que pone en riesgo la seguridad nacional del país? ¿Qué pasó, viceministro? Señor diputado, el ejército de Guatemala obviamente no puede hacer el levantamiento ni la identificación de los cadáveres. Para eso llega Pero tenía que tener la autoridad civil. información. Sí, pero tiene que tener la información, viceministro, porque entonces ¿cómo usted va a tomar medidas de prevención? Por eso le digo, nosotros llegamos y actuamos en el ejército. Yo por eso el dato que le di fue la persona fallecida durante el enfrentamiento. Luego el resto de fallecidos que aparecieron en la madrugada fueron porque estaban en una camioneta calcinada. Ahí llegó el Ministerio Público y la auxiliar fiscal de Huehuetenango. Ellos son los que toman las medidas y toman obviamente la identificación de los cadáveres y hacen el levantamiento. El ejército de Guatemala no está adquiriendo esa. Yo sé que usted no va a hacer el levantamiento de los cuerpos, ni la identificación. Eso lo tengo muy claro, pero sus informes de inteligencia, a usted le debería decir, mire, son 8, son 9, son 10 personas, porque recuérdese que hace 10, 11 años, no tengo claro ahorita hace cuántos años fue. Pero ahí en Aguasarca hubo una matazón que incluso hasta una semana después todavía estaban apareciendo algunos cadáveres, en este caso de gente que quedó herida dentro de una fiesta o una cuestión de caballos que hubo ahí, una carrera de caballos que hubo ahí en Aguasarca. Y eso fue lo que llevó a que ustedes pusieran un destacamento militar ahí en la entrada. Exacto. Pero entonces, imagínense, con todos esos antecedentes, usted no tiene hoy la información relacionada con qué fue lo que pasó, cuántos muertos, cuántos heridos,
para tomar decisiones. Entonces, ¿dónde están los reportes de inteligencia en este sentido? O sea, yo sé que usted no va a levantar cuerpos, usted no es INACID, usted no es MP, pero la información, por lo menos de cantidades, sí las debería de tener por punto para saber qué tipo de operativos va a montar en esos territorios. Nosotros efectuamos operaciones militares, señor diputado, y esa información es la que nosotros coordinamos con Policía Nacional Civil, con sus entes facultados para efectuar investigaciones, son los que evalúan el área. Pero entonces usted le está dando ahorita la responsabilidad investigativa a la Policía Nacional Civil. No, es que yo se las esté dando. No, por eso es que No, lo es que que usted se las esté dando. es que aquí debería haber una coordinación. Mire, lo que pasa, viceministro, es que estamos hablando de la seguridad nacional del país. Exacto. Estamos hablando del tema de enfrentar narcos. Y esa no es función del Ministerio de Gobernación, no es toda una función de la Policía Nacional Civil, es una función compartida con el Ministerio de la Defensa. Estamos hablando del resguardo de las fronteras de este país, que hoy están siendo amenazadas por un grupo de narcos identificados ya en varios cárteles y que incluso hablan ya de un tema de disputa territorial. Ese es el punto, viceministro, que hoy ni ustedes ni Policía Nacional Civil tenga toda la información, o el Ministerio de Gobernación mejor dicho, tenga toda la información de cuántos fallecidos hay en el área, es lamentable, porque entonces, ¿con qué información están tomando decisiones? Ese es el punto, viceministro. ¿Con qué información están tomando ustedes decisiones entonces? 72 horas después, no, casi ya más de 72 horas después del hecho. Las instituciones, valga la redundancia, con PNC, también creo que ya tenemos nosotros, bueno, no, sí, creo, tenemos nosotros personal militar y que se reforzó la frontera para incrementar los patrullajes. Ya. En este caso, Coronel Orozco, ¿qué información tienen ustedes desde el punto de vista de inteligencia de estos hechos? Cuando nosotros trabajamos en el aspecto de inteligencia del Ejército de Guatemala, en el ámbito de inteligencia militar, trabajamos hipótesis de conflicto. ¿Cuál es su Y hipótesis? estamos también trabajamos en el ámbito de seguridad del sistema de inteligencia del Estado. Las tareas de inteligencia que se realizan las coordinamos directamente con la Dirección de Inteligencia Civil. Y pues hay temas puramente de inteligencia nacional que no se puede dar a conocer. No, pero hábleme de lo que pasó ya, o sea, no me hable de lo que usted va a hacer de mañana, de hoy en la tarde en adelante, hábleme de lo que ya pasó, lo que ya es público. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pudo haber pasado en estos 5 puntos? A partir de las incursiones que hubieron en la Mesía, se implementaron las operaciones militares. Si usted se da cuenta, señor diputado, se hicieron operaciones aerotransportadas, se están haciendo operaciones aeromóviles en la frontera, se mantiene presencia tanto a pie como a motor en los diferentes pasos ilegales y irregulares que hay en la línea divisoria con México. Y la cantidad de personal que el ejército puede tener a lo largo de la línea divisoria. La línea divisoria es intensa, es grande, o sea, tenemos más de 900 kilómetros de frontera. Es imposible tener cubierto en todos los pasos ilegales las incursiones que hay, ya sea por tierra Pero mire, por operaciones de Coronel, drones. eso se lo entiendo, pero que usted no tenga ahorita decir, mire, tenemos operativos en A, B, C de frontera, porque posiblemente ahí hemos identificado en un análisis de inteligencia que por ahí podría haber una nueva incursión en este sentido. Ustedes saben que ahí en Cuilco ha habido, incluso hubo un tema humanitario hace unos meses relacionado con que hubo un desplazamiento de una comunidad del lado mexicano que la tuvieron que traer al lado guatemalteco. Ya resguardó el ejército. Por eso, pero eso usted le debió haber dicho en sus análisis, en sus hipótesis de inteligencia, en estos puntos de la frontera puede ser que vaya a incursionar un grupo de narcotráfico.
Pero eso no tomaron ustedes medidas para eso. Los análisis de inteligencia se realizan, pero tampoco no son públicas, señor diputado. Sí, por eso pero pudo haber evitado este tipo de situaciones. Es que se le metieron en 5 puntos. A raíz de Luego y San Marcos. a raíz de las reacciones inmediatas que hicieron las fuerzas de seguridad del Ejército de Guatemala, se da este intercambio en Aguasarca. Si no hubieran reaccionado las unidades con anticipación, fueran otras situaciones que estuvieran pasando más delicadas, señor diputado. De hecho, señor diputado, también se efectúan coordinaciones con la SEDENA, la Secretaría de la Defensa del Estado Mexicano, que está cubierto por la brigada número 36, que cubre todo el área de Chiapas y Quintana Roo. Entonces sí se mantienen, hay una estrecha comunicación con el comandante fronterizo de esa zona militar. Ok. Y en este caso, viceministro, ¿cuántos elementos del ejército salieron heridos? ¿Solo uno? Solo tenemos 3 heridos. 3 soldados y un oficial subalterno. O sea que del ejército son 4 heridos. 3 de tropa y un oficial subalterno. ¿Y por qué solo habían hablado de uno? ¿Y por qué no hablaron de estos otros que también salieron heridos? Se habló de ellos. En los informes, en las... Era por la gravedad de uno de ellos. Está como ahí, tenemos un oficial herido. Y 3 subalternos. De tropa. lo que está mencionando el señor viceministro, es la situación que se desarrolló en Nahualá Sololá, señor viceministro. Esa es la bola, señor diputado. O sea que solo es uno de los que... En el enfrentamiento que hubo con El 8. los grupos armados en lo que es Aguasarca, es un oficial herido únicamente porque se movilizaron en vehículos J8 y tienen cierta capacidad de blindaje. Okay. Los J8 están ahorita en Huevo. Cada brigada tiene su cantidad de J8 asignados en las fronteras. Ya. Digo, como no solo estamos en la frontera con Guatemala, también estamos en la frontera de El Salvador, el diferente territorial con Belice. Entonces, Sí, pero ahorita usted tiene una emergencia por el tema del narcos. Ajá, del lado de Occidente. Que ese es el punto, digamos, y que, ojo, por eso digo que los análisis deben hacerlos integrales. Vea por qué no voy a estigmatizar a nadie, pero se le vuelve un problema a la frontera del lado mexicano y ahora le surge otra vez el lío limítrofe. A veces las casualidades existen y a veces no son tan casualidades muchas de las cosas que pasan en estos momentos y en esta época del año, cuando toda la gente está, digamos, de vacaciones, cuando toda la gente está relativamente, o sea, ahorita en tema de seguridad ustedes tienen como 3-4 puntos graves: tema de la frontera con Guatemala, México, por tema de narcotráfico, lo de los límites nuevamente, lo del tema del departamento de Escuintla, que se está volviendo un problema, y lo que ya es como cajonero, el tema de las extorsiones en el país, que ese es el otro tema que por la época va incrementando y eso va mermando la capacidad de reacción del tema de las fuerzas de seguridad. Para que vean que tenemos clara la cuestión, pero a mí lo que me sigue preocupando es cómo van a enfrentar este tema del narco, qué medidas van a tomar ahora para este tema de la frontera. Bueno, a nivel de ejército, ya como les repito, se están incrementando los patrullajes en áreas, específicamente en las áreas en donde se tiene conocimiento que utilizan los narcos. También ellos no utilizan los pasos en vehículos, sino que muchas veces entran a pie. Entonces, en la cobertura de toda la zona fronteriza es donde en algún momento pues sí han logrado penetrar la frontera los narcotraficantes. Pero sí hay incremento de patrullajes. O sea, si antes se efectuaban 5 patrullajes, ahora se van a planificar 10 en diferentes horarios. Ok. Esta es una pregunta tanto para los dos viceministros. Entiendo que el viceministro Orozco ya va a tener que retirarse, entonces solo que se quede la gente de la PNC para mientras. Viceministro Orozco, ustedes en el Ministerio de Gobernación han discutido la posibilidad de pedirle al presidente un estado de excepción, ya sea un estado, bueno, el estado de sitio es complicado porque ahorita no hay Congreso, pero al menos un estado de prevención
que les ayude, digamos, a tratar de mitigar el tema de seguridad o inseguridad en algunos lugares, frontera, límites y lo de Escuintla. ¿Han pensado o han analizado realmente si esto podría venir a contribuir en algo hoy por hoy? Es uno de los posibles escenarios, pero ahorita vamos a tratar de hacerlo no tomando un estado de excepción, sino que dentro del estado de derecho que está imperante en ese momento, estamos ya montando los operativos policiales, estamos orientando el tema del esfuerzo de las fuerzas de seguridad, sobre todo con el tema de Escuintla que usted está comentando. Estamos ahorita con el tema del plan navideño, estamos trabajando, se está reforzando el área de investigación en el sector, ya con más investigadores, con más presencia policial y en una forma preventiva y también investigativa para aportar más elementos al Ministerio Público para que puedan sustentar sus casos y poder proceder a las aprehensiones de las personas que resulten involucradas dentro de las investigaciones que se están realizando. Pero un estado de excepción como tal, en este momento no lo hemos solicitado, pero sí podría ser más adelante una opción a seguir. Pero queremos seguir agotando las vías, los recursos que tenemos en este momento. Pues obviamente, señor diputado, el incremento de los patrullajes es la fortaleza que vamos a apuntar nosotros como ejército. Como bien lo dijo el señor viceministro de Gobernación, también tenemos el plan navideño. No solamente tenemos a la gente involucrada en la frontera, sino que también en la cabecera municipal, tanto de Huehuetenango, de San Marcos, en el municipio también de Escuintla, es decir, las coordinaciones con la 4ª Brigada para también incrementar patrullajes. Obviamente es el plan navideño, es a nivel nacional. Sí. Pues mira, ¿sabe qué? Lo que me da un poco de cuestiones ahí es que los estados de excepción no los quieren usar contra los narcos, pero sí los han usado en contra de comunidades indígenas. Ese es el punto, pues. Solo el gobierno de Jimmy usaron como 10 estados de excepción en contra de comunidades indígenas. Y hoy que el narco los tienen aquí, no quieren hacer uso de ese recurso, pues. Pero bueno, ustedes sabrán cómo es que van a llevar este tema. Pero sí creo que es importante, viceministro, poder tomar ya las mejores decisiones en función de esto. Viceministro Molina, es importante que ustedes como defensa tomen las mejores decisiones. Estamos hablando de una frontera demasiado densa. De hecho, los puntos fronterizos donde se les están infiltrando son bastante retirados, incluso de la cabecera municipal de esos municipios, no digamos de las cabeceras departamentales. Agua Dulce de la cabecera departamental estará como a 4 horas y media más o menos, y con una zona un poco complicada para transitar, porque todavía sigue habiendo demasiada terracería en algunos puntos. Aguasarca igual, de la cabecera, ustedes tienen la brigada, me refiero porque tienen la brigada, estará como a 4 horas más o menos en este sentido, y ahí pueden reforzar el destacamento para que haya más presencia ahí. Creo que los operativos de identificación de personas, director y subdirector deben de empezarlas a hacer ya más constantes en esa área. Ahí, si hacen eso, les va a empezar a caer un montón de gente ligada a eso. Y además de esto, viceministro y director y subdirector, el tema del control que debe de haber en contra, pero el control que debe de haber, mejor dicho, relacionado con el personal, tanto de defensa como de Policía Nacional Civil. De ahí debe de haber una rotación inmediata ya del personal de las fuerzas de seguridad, para que finalmente tampoco vayan a tener un tema de infiltración y un tema de fuga de información. O sea, ahí las rotaciones que tienen que hacer las fuerzas de seguridad eran como para ayer o para antier, porque es una realidad que hay ahí. O sea, no quiero estigmatizar al ejército, no quiero estigmatizar a la PNC, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo y dejar de lado ese otro tipo de cosas que pasan ahí en este sentido. Entonces, viceministro Molina, lo que le voy a pedir es que pueda mandar un informe de lo que ya pasó. Lo que ya pasó pues ya es más que público, ya la gente tiene la información. No le voy a pedir en relación a lo que va a ser, digamos, de aquí en adelante, pero sí le quiero pedir un informe para el día martes relacionado con la información que ustedes tienen de los hechos
que sucedieron en este lugar. Ya hemos tenido acceso a un informe de parte de las Fuerzas de Seguridad Civiles, pero sí necesitamos un informe relacionado con la fuerza militar en este sentido. Creo que las coordinaciones que pudieran hacer con el FBI y con la DEA puede ayudar mucho en este sentido, por lo menos para tomar las medidas necesarias. Las coordinaciones con el gobierno mexicano, como le digo, del lado mexicano ya han habido algunos pronunciamientos de lo que sucedió del lado guatemalteco. Hubiéramos esperado que el comandante general del ejército saliera desde antes a dar una línea de información. El tema de la entrega de los pisos allá en algunos lugares del oriente está bien, pero creo que este tema, más que preocuparlo, debería estarlo ocupando en función de qué operativos van a hacer allá, qué más despliegue va a haber, tanto de Policía Nacional Civil como del Ejército. Si ya hubo un enfrentamiento, quiere decir que podría haber uno más, otros más, y ahí es donde debería tomarse medidas también para resguardar la vida de la gente que vaya a estar a cargo de estos operativos. Ahora bien, su director Boteo, ¿qué va a pasar con Escuintla? Usted, este tema de Escuintla ya es bastante preocupante. Ayer veíamos, como decía, un video, yo estaba buscando esto, que se me perdió. Dos delincuentes, ahora ya son terroristas, llegan con una moto y le sacan el arma y le entregan un teléfono a un repartidor de gas de una marca azul ahí en el municipio, en uno de los municipios del departamento de Escuintla. Pero no es el primero, ha habido una serie de hechos como ese y cada vez van en mayor incremento y más descarados todavía. ¿Qué va a pasar con el departamento y el municipio de Escuintla, sobre todo, director? Sí, en este caso, pues la Policía Nacional Civil ya a través del plan navideño y tomando en consideración que la Policía Nacional Civil despliega el 100% del talento humano a nivel nacional, porque por la suspensión de descansos, incrementamos con 500 policías más en el departamento, 350 para lo que es el casco urbano, lo que es la comisaría 31 y la comisaría 35, que es el área de Tiquizate, la parte de baja, se nombraron 150 agentes. Aunado a ello, ya se tiene dentro del plan navideño contemplado también personal del Ejército de Guatemala que se está trabajando con motocicletas, patrullajes combinados. En el caso de la extorsión, pues es un tema bastante complicado y difícil, porque se está viendo la misma metodología de las extorsiones de pandilla que se tienen acá en la ciudad capital, pero esto derivado al traslado de líderes de pandilla y de estructuras criminales vinculadas a la extorsión en Escuintla. En la Granja Canadá hay aproximadamente 50 aparentes expandilleros, que no son aparentes, sino que ellos se salieron estratégicamente de la pandilla para poder organizarse con otra clase de sicarios en Escuintla. Entonces, Escuintla, tomando en consideración lo complejo que está los centros carcelarios, de igual forma se está presentando en la calle. Derivado de la última incautación de droga en la zona 3 de Escuintla, donde se incautaron 293 kilos de cocaína y se capturaron 12 personas, se ha notado un incremento de la violencia derivado de que esa droga iba exclusivamente para distribuir al narcomenudeo en todo el departamento de Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. Ello ocasionó una pugna entre estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y narcomenudeo, y por ende, pues desde esa incautación se ha visto que se han elevado algunos incidentes armados específicamente vinculados al narcomenudeo. El día de hoy precisamente ya se formalizó el tema del abordaje de buses, tomando en cuenta que la mayoría de personas recibieron su bono y algunos el aguinaldo, y por ende los operativos de buses van a continuar. Los patrullajes combinados con motocicleta y a pie también están ya ubicados en Escuintla, y consideramos nosotros que ahorita va a ir a la baja. Inclusive el día de ayer solo tuvimos un homicidio a nivel nacional a las 23:40 horas. Entonces, derivado de esa suspensión de descanso y que se está trabajando en conjunto con el ejército, pues, eso ha ido mitigando el tema de los homicidios. Okay. ¿Se espera una baja significativa en qué temporalidad, director? Yo sé que esto es cambiante y dar
como temporalidades es bastante complejo, pero es la respuesta que la población de ahí del departamento de Escuintla, del municipio, quiere escuchar, digamos. Yo sé que me puedo meter en problemas, pero le puedo decir que los departamentos que tienen altos niveles de corrupción son los que generalmente tienen también altos niveles de violencia, y Escuintla es el primer lugar en estos temas. Estamos hablando de que es un sistema de seguridad y justicia que está corrompido, y lo puedo decir así, en el cual pues se tienen que hacer cambios drásticos. Como usted bien lo decía, hay que hacer rotación de todo. No estamos hablando solo de policía, sino a nivel general, para que los cambios se vayan a ver. En este caso, Escuintla se ha caracterizado porque un 95% de las personas detenidas van con falta de mérito, y yo siempre he dicho que si un sicario es capturado y es dejado ir porque únicamente se le incautó un arma de fuego, él cuando salga va a salir a matar, porque ese es su modo de vida. Y de igual forma los asaltantes. Tenemos el caso de una banda de asaltantes en Siquinalá, donde eran 6 que fueron capturados con mochilas, con teléfonos, con armas de juguete, que al final de cuentas es una forma de amedrentar a las personas, y todos están libres. O sea, es un círculo vicioso en el cual, si no se tiene una medida drástica para hacer cambios estructurales, no estoy hablando solo de una institución, las cosas van a seguir, y Escuintla ha sido uno de ellos. Anteriormente Izabal era, por decir, el Escuintla de ahora. Se hicieron cambios generales, y Izabal es un departamento que no está del todo bien, pero cambió sustancialmente en el tema de seguridad. Pero como decía, es un tema estructural, no es un tema solo de hacer cambios en la policía, sino a nivel general. Vamos a hacer los llamados pertinentes entonces al organismo judicial y al Ministerio Público para que eso varíe. Por eso decía que, imagínense, y esa es la pregunta que quiero hacerles ahorita a ambos, porque estaba revisando todo lo que entró, todo el armamento. Estamos hablando de fusiles, armas, cartuchos, cargadores. ¿Ustedes tienen identificado a qué estructura criminal iba todo esto, o era únicamente provisiones para este ataque que realizaron? En el tema de Huehue y San Marcos. Sí, en el tema de Huehue y San Marcos, pues consideramos que fue una incursión directamente para buscar a estos 2 narcotraficantes que ya tienen esa solicitud de extradición. Como bien lo decía usted, pues hay plazas vacantes de estos grupos criminales transnacionales, y por lo tanto pues ellos tienen objetivos claros, y es asesinar a esos cabecillas para poder ellos nombrar los comandantes en Guatemala, porque ya es un cartel en el cual pues ya no es solo tema de guatemaltecos, no es de mexicanos, sino de guatemaltecos. Inclusive el reclutamiento de personal lo están haciendo con personal con experiencia en el área de combate, y por lo tanto pues es un tema en el cual sí tienen que ver mucho ambos países para poder contener el crimen, porque todos sabemos de que estos objetivos son netamente mexicanos, pero ya están incursionando a Guatemala para poder ellos tener el control de esos departamentos, a lo cual lo que sí se deja claro es que no se dejó incursionar para tomar el control. Sí, un poco, ¿por qué quise preguntar eso, director y viceministro? Es que creo que sí hay que hacer varios cambios legislativos hoy por hoy en este sentido. Imagínense que a esta persona que detuvieron, los drones que le tienen un costo de 200,000 quetzales entre los 3 drones. Aquí tengo lo que... vamos a ver. 3 drones de última generación valorados en 200,000 quetzales en total, 4 fusiles AK-47, varias municiones, explosivos tipo Molotov, equipo táctico totalmente preparado para operar. Pero lo están ligando por portación ilegal de armas de fuego, cuando tiene todo este arsenal ahí para utilizar en contra de cualquiera que se le atraviese. O sea, este tipo de situaciones son las que generan impunidad.
En este caso, viceministro, ¿ustedes tienen identificados qué cárteles están actualmente en disputa en este territorio? Según la información que nos ha generado inteligencia, es el cártel de Sinaloa y el cártel Chiapas Guatemala. Ok. Cártel de Sinaloa y el Chiapas. Cártel Chiapas Guatemala. Son los únicos dos que están ahorita. Pues es la información que tenemos hasta el momento, señor diputado. Ok. ¿Y alianzas que puedan tener estos cárteles? Alianzas, esos no tengo esa información, señor diputado. Y a nivel, estos son mexicanos al final, y cárteles guatemaltecos que tengan identificados ustedes en esta área. No, No, ¿cómo no van a tener si hay nosotros no tenemos esa... caso ustedes como Policía Nacional Civil? Pues nosotros del lado de Guatemala tenemos información, como bien lo decía el señor viceministro, que es el cartel Chiapas Guatemala y una disputa que han tenido con los huistas de Guatemala. Pero ahora hay una información donde hay una posible alianza entre el cártel Chiapas Guatemala con el cártel de los huistas para mantener el control del territorio. Y por eso es que ahora el cártel de Sinaloa es el que está tratando de ingresar al país. ¿Cómo es que no tienen toda esa información entonces? Hay una diferencia en lo que es, en Guatemala no existen cárteles. No tenemos cárteles de narcotráfico en Guatemala. Un cártel es el que ya... Mire lo serio que está diciendo. Así es. En Guatemala no existen cárteles porque un cártel es donde ya se produce y ya es una estructura. Entonces, ¿qué son los huistas? Niños de primera comunión. No es un cártel, es una estructura que es diferente. ¿Qué tipo de estructura? Estructura en narcotráfico porque hay una clasificación para referirse a un cártel de narcotráfico. Ok, o sea, tenemos una estructura del narcotráfico identificada en el país, Así es, que está haciendo alianzas con un cártel del narcotráfico mexicano. así es. Para imagínense lo que es más grave todavía. En Guatemala no están catalogados como cárteles de narcotráfico. Bueno, mire, si esa es la posición del Ministerio de Defensa, por razón no capturan narcos. Pero bueno, pero la información que hay es que hay una posible alianza entre, como usted lo quiera llamar, entre grupos del narcotráfico, estructuras transnacionales del país, para mantener el control ante esos vacíos que han estado habiendo. Por nosotros, mejor si los agarran todos y se los llevan en un avión para Estados Unidos y los van a recluir a todos allá. Pero aquí la pregunta entonces, ¿cuándo los van a capturar? Ya sea lo llamen cárteles, lo llamen organizaciones, como lo quieran llamar, ¿cuándo los capturan? Porque ahí, honestamente, viceministro, les han pasado por la cara casi que todo el tiempo y como no los identifican o los conocen y no les hacen nada, siguen operando a sus anchas. Entonces, ¿qué van a hacer con esto, viceministro? Las operaciones que se están realizando en la frontera, señor diputado, pues se tiene ya gente que está buscando información, personal del ejército buscando información para lograr identificar al personal de narcotraficantes. Obviamente ellos se movilizan Guatemala-México, México-Guatemala y no por un punto. Tienen 900 kilómetros de frontera. Y eso es lo que nosotros estamos ahorita incrementando en los patrullajes desde San Marcos, Huehuetenango y la parte occidente de Petén. Sí, yo no entiendo lo de los 900 kilómetros de frontera, viceministro. Lo que yo siento que está fallando es su tema de inteligencia. Entonces, para que a usted le diga, no están incursionando por los 900 kilómetros de frontera. Eso es paja también. Están ingresando. Pero ahorita la preocupación es que le hicieron 5 ataques coordinados en 5 puntos fronterizos de 2 departamentos del país. 3 en Huehuetenango y 4 en Huehuetenango y 1 en San Marcos. Entonces, si ya le hicieron esas 5 incursiones que no fueron del todo violentas, lo que provocó al final del día un tanto la emergencia es que le demostraron a ustedes, al
al Estado de Guatemala, a las fuerzas de seguridad de Guatemala, les demostraron que cuando ellos quieran pueden entrar al país, hacer lo que quieran y salir con total impunidad. Eso fue lo que quedó demostrado. Porque les quemaron un carro, porque entraron a un par de casas, porque les fueron a poner mantas. Pero el punto hoy es hubo que... un muerto de ellos. Por eso. Hubo un muerto de ellos y se capturó equipo. Pero- que va a ser usado para investigación. Por eso, pero hay 8 muertos que usted no tiene registro hoy, viceministro. O sea, el tema es hoy qué acciones van a tomar ustedes para que estos grupos no sigan entrando y no solo no entren los que vienen del lado mexicano, sino cómo van a hacer para capturar a los que están del lado guatemalteco. Ese es el punto, viceministro. ¿Qué van a hacer? Incrementar los patrullajes. Y con eso vamos a tener resultados. Se van a tener resultados. Director, ¿qué van a hacer ustedes ahí con este tema? Nosotros tenemos 100 agentes de policía, incluyendo mandos con vehículos tácticos. La situación que se da es que no se puede enviar, yo le puedo minar de policías, pero más bien los estoy exponiendo a morir. Correcto. Tenemos que mandar fuerzas especiales y SGAIA para poder contener este tipo de organizaciones criminales transnacionales. Entonces, como decía el viceministro del Ejército, pues nosotros vamos a seguir trabajando en conjunto, a seguir patrullando las fronteras y no podemos también descuidar las otras, como es, por ejemplo, Tecumán, San Marcos, el área de Petén. O sea, si descuidamos esas áreas también vamos a tener problemas ahí, entonces tenemos que mantener como un equilibrio y darle prioridad a estos puntos de gobernanza, señor diputado. Por eso, pero es que eso, totalmente de acuerdo con usted, director. O sea, no es mandar a los agentes de Policía Nacional Civil a que sean carne y cañón, tampoco es mandar a los miembros del ejército a que sean carne y cañón. Pero por eso me preguntaba si ya hay un tema de coordinación con temas de informes de inteligencia que a ustedes les digan cuáles son los puntos a cubrir y quiénes deberían de cubrirlo. Ese es el punto. Si usted no tiene eso, al final del día va a volver a pasar lo que está sucediendo ahorita, dentro de 1, dentro de 2 meses. Al final del día eso es el tema. Entonces, lo que les voy a pedir a ambos es ese informe de lo que ha estado pasando, esperar que no suceda nada más a partir de esto que ha sucedido ahí. El tema de la infiltración también es un tema que hay que verificarlo, hay que verlo al final del día. Mire, viceministro, este es el segundo tema que vemos con ustedes como graves para el país. No ha habido mayor información más por ejemplo, el tema de la desaparición de armas en el Petén. Ya no hubo más información que pasó ahí. Solo aquel operativo que fue a hacer el Ministerio Público, donde salieron diciendo el ejército no pudo, nosotros sí, y aquí están, pero no encontraron todas, como 10 creo que fueron las que ellos habían indicado que habían decomisado. Pero en este sentido, viceministro y director, creo que sí es importante que los 2 ministerios y el Consejo de Seguridad Nacional finalmente aterricen para poder tener finalmente un tema de estrategia de lo que va a pasar con el tema de las fronteras. Usted mismo dice, son 900 kilómetros de frontera. Del lado salvadoreño y hondureño, su problema son las pandillas, que empiezan a venirse para acá porque ya en El Salvador los mandan al Secot. Pero del lado de Huehue, del lado de Huehue de San Marcos, su problema es el narco. Pero es el Consejo de Seguridad Nacional es el que debería estar dando hoy las directrices de qué hacer con cada cosa. Hoy la Secretaría de Inteligencia Estratégica, por ejemplo, la CIE, es la plaza fantasma más cara que hay hoy. Bueno, se la disputan con el Procurador de Derechos Humanos, pero son de las plazas que uno no entiende qué es lo que están haciendo, porque ellos deberían estar proveyendo información, deberían estar dando hoy por hoy información, deberían de estar proveyendo planes, deberían de estar diciendo al presidente, mire presidente, estas amenazas son las que usted tiene en la frontera, estas son las amenazas que usted tiene en el departamento de Escuintla, estas son las amenazas que usted tiene en determinado lugar, y el presidente ya hubiera buscado una reunión entonces con el presidente del organismo judicial y decirle, mire, no, la PNC está capturando criminales, pero sus jueces lo están dejando fuera, mire, aquí está la estadística.
Eso es lo que debería de hacerse, pues. O sea, pero si tenemos una Secretaría de Inteligencia Estratégica que solo llega a cobrar y solo llegan a hacerle la barba al presidente y no le dan información, vamos a seguir viviendo este tema, y el más perjudicado no es el presidente, son los ministros, sino que termina siendo la población guatemalteca, la población de a pie, que vive todos los días este tipo de situaciones. Entonces, agradecerles a ambos, en el caso del viceministerio y del director, los informes para el día martes, por favor. Y en el caso del ejército, le quisiera pedir que me pueda mandar también el informe de qué pasó con la adquisición de armas que iban a hacer, que había una compra de armas, y qué pasó con el dron que compraron el gobierno de Jimmy Morales, que incluso el ejército hasta le compró una funda para protegerlo del polvo. Entonces ese dron debería estar ahí en la frontera. O sea, no necesariamente usted tiene que mandar 100 militares ahora, pues, o sea, mande drones y con eso va a poder tener un mayor control. Pero el gobierno de Jimmy Morales a Argentina le compraron un dron. Hay que ver dónde está, porque incluso en la administración actual del general Sáenz le compraron hasta una funda para tenerlo resguardado. Entonces, insumos hay, lo que pasa es que no los usan. Entonces, agradecerles y doy por cerrar este